Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos nuevamente, aunque sea a través de la distancia por este nuevo método al que hemos llamado el coronavirus tal. Ya sabes, te saludo como siempre con todo el cariño de mi corazón, tu anfitrión, el maestro Misa. En esta sesión o en esta semana vamos a darle continuidad a nuestros temas de la asignatura de Economía 1. Recordemos que nos quedamos en el tema que se llama Principales aportaciones del pensamiento económico. La clase pasada revisamos algunos planteamientos y es hora de darle continuidad a estos temas. Hoy vamos a hablar de algo que se llama la escuela clásica, la economía clásica o también llamada la escuela liberal, donde aparece este señor que es muy famoso, que incluso está considerado como el padre de la economía, que es Adam Smith. Y dice más o menos así: bueno, la escuela clásica es una doctrina, es decir, tiene por supuesto todo el planteamiento económico. Incluso aquí es donde surgen los fundamentos adoptados por la economía, que se llamarán entonces los de la libertad. Aquí hablamos de la libertad del mercado y de la libertad de la producción. Vamos a decir que la manera en la que nos podemos referir a la economía liberal es donde los economistas se oponen a la intervención del gobierno en los mercados. Es decir, cuando se habla de economía clásica, el gobierno no puede generar controles en los precios, no puede inventar regulaciones o cualquier otro mecanismo que pueda alterar el funcionamiento de los mercados. Y veamos por ahí una cita muy importante de este hombre Adam Smith, que dice: el verdadero precio de todas las cosas, lo que todas las cosas cuestan realmente al hombre adquirirlas, es el esfuerzo y la molestia que supone adquirirlas. Y poco a poco vamos a ir entendiendo esto, aunque tiene que ver con la cantidad de horas que trabajamos nosotros para conseguir lo que deseamos. Vamos a verlo. Bueno, ¿cómo se origina la escuela clásica? Tenemos primero que situarnos en el tiempo y en el espacio. Adam Smith, que nace en 1923 y muere en 1790, se cree que esta escuela nace en el año de 1776 con su obra maestra que se llama La riqueza de las naciones, que es un libro que incluso el día de hoy sigue teniendo una gran importancia económica e incluso filosófica, porque nos puede dar una visión muy amplia de los problemas que enfrenta el ser humano cuando vive en sociedad. El libro La riqueza de las naciones es uno de los tratados de economía que ejerce mayor influencia hoy en día. Prácticamente este libro ha afectado las corrientes políticas que se ejecutan en cualquier parte del mundo. ¿Sale? Incluso hay quienes dicen que la riqueza de las naciones se puede llamar como la Biblia de la economía clásica. Y del lado derecho un mapa mental muy rápido que dice: bueno, Adam Smith, su pensamiento es la división del trabajo, la mano invisible, que significa que no es necesario que el gobierno intervenga, sino que se van regulando solos, que el trabajo varía, el trabajo que no, perdón, el trabajo que no varía de valor determina los precios, el precio natural de las cosas, y que eso se va a traducir en los precios naturales del mercado. Vamos a ver más adelante este desarrollo. Bueno, como dijimos anteriormente, la escuela clásica también se conoce con el nombre de escuela liberal, que es como la continuación en el desarrollo del pensamiento fisiocrático o fisiográfico, acogiendo conceptos como el de la libertad de producción, la libertad del mercado, y podríamos decir que tiene sus antecedentes en investigaciones, ideas y tesis de diferentes representantes de la escuela. Al final vamos a ver algunos de los más importantes. Podríamos decir que son un grupo de economistas destacados que fueron completando o dándole aportes significativos a la teoría clásica. Vamos entonces a completar nuestro mapa mental. Y decía que la teoría clásica, para ubicarnos en un contexto, tenemos que entender que estamos en el inicio de la revolución industrial.
Aparece Adam Smith con David Ricardo, aparece el libro La riqueza de las naciones y entonces nos dice que la producción en la sociedad debe organizarse siempre mediante la división del trabajo. El trabajo invertido en la producción, por ser el único que no varía de valor, es el que determina el precio de los artículos. El precio natural de los bienes se define por las cantidades de trabajo que se requieren para hacerlos. Capital y tierra son insumos necesarios para que exista la producción. El precio del mercado estará definido por la proporción entre la cantidad del artículo disponible en ese momento y la demanda de aquellos que están dispuestos y pueden pagar el precio natural de ese producto. Y lo que se refiere a la mano invisible es si cada uno de los que compiten en el mercado busca realizar su propio interés óptimamente, estará realizando a la vez el interés general. ¿Cuáles son los aportes más importantes? Bueno, por un lado está la teoría del valor. Para Adam Smith, una de las cosas más importantes en el libro de las riquezas de las naciones era averiguar qué es lo que genera riqueza. ¿Qué es lo que genera riqueza? Y descubrió que la cantidad de trabajo útil es el trabajo productor de la riqueza y es el trabajo que se emplea para poder fabricar o para poder crear bienes. El grado de productividad del trabajo es cuando un país que produce más mercancías en la misma cantidad de tiempo produce una mayor cantidad de mercancías o aumenta la productividad comparándolo con otros países. Y esto nos va a llevar a la teoría del valor de los bienes. Es decir, los bienes poseen dos tipos de valores: el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es el que le otorgamos a un objeto por su importancia que tiene para nosotros mismos. Y el valor de cambio representa el valor adquisitivo que tiene esos bienes, es decir, cuánto recurso, cuánto esfuerzo, cuánto tiempo y cuánto trabajo tenemos que invertir para conseguir ese bien. ¿Sale? También nos da la aportación de que la cantidad de trabajo es muy importante para poder determinar el precio natural. Es decir, la única manera de poder determinar el valor de una mercancía es midiendo la cantidad de trabajo que es necesario para poder crearlo. Y también nos menciona que el trabajo es la única unidad de medida que no cambia de valor. Y como consecuencia, pues se convierte en la unidad de medida posible para los valores y los ingresos. Smith dice que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo que se necesita para construirlo y la división del trabajo nos va a permitir poder aumentar la productividad, lo que será tener más mercancías. Bueno, por otro lado está la teoría de la distribución y esto dice que es... Para pensar en la teoría de la distribución, primero tengo que llegar a pensar en la totalidad de lo que anualmente es producido en un país. Es decir, por todos los miembros que trabajamos en esa sociedad. O lo que es lo mismo, la totalidad del precio, de los salarios, de las ganancias y de las rentas. ¿Sale? Y entonces podríamos hablar de la distribución del valor producido. Los trabajadores venden su tiempo de trabajo a cambio de un salario al empresario. El empresario, por ser el dueño del capital, es decir, que él es el dueño de la maquinaria o de la fábrica, por eso tiene derecho a obtener una ganancia. Y el dueño de la tierra o terrateniente, que le arrienda o le renta ese terreno al empresario, tiene derecho a obtener una renta. ¿Sale? Y el otro aporte es el de la ganancia. Los hombres siempre buscamos obtener la mayor cantidad de dinero siempre que se hace un negocio. ¿Sale? El otro concepto sería el de la renta, que recordemos que entonces el propietario de la renta
al arrendarle esta propiedad a los empresarios, él obtiene esa, pues ese arrendamiento, ese dinero, esa renta, y a cambio los empresarios pueden explotar esa tierra para que ellos obtengan la ganancia. Y por último estarían los salarios, que es el precio real y nominal por el que una persona vende su tiempo, su conocimiento, su esfuerzo físico, y que normalmente siempre está expresado en dinero. Y en la caricatura es un chiste local, un chiste económico, que dice, vemos el salario reflejado como una tortuga y la canasta familiar, que se supone que son los productos básicos necesarios para vivir, se alejan del salario, es decir, que el salario no alcanza para satisfacer todas las necesidades. Platicaremos de eso en la próxima reunión de Zoom. Bueno, ¿qué más podemos rescatar de la escuela clásica? La participación del Estado, ¿sale? ¿Qué papel juega el Estado dentro de la escuela clásica o liberal? Bueno, Adam Smith dice que el Estado no debe intervenir en los asuntos de la economía, porque entonces puede distorsionar o dificultar el desempeño del mercado. El Estado solo se debe centrar o solo debe reconocer tres funciones: la defensa contra la expresión extranjera, establecer una buena administración de la justicia y sostener las obras públicas y las instituciones, ¿vale? Y aquí otra caricatura de la mano invisible. Para Adam Smith, el Estado debe abstenerse de intervenir en la economía, ya que si no, los hombres no pueden actuar libremente. La mano invisible que convertía sus esfuerzos en beneficios para todos. Bueno, un resumen muy rápido de lo que va a ser la economía clásica es: el libre mercado da como resultado de la buena asignación de recursos. El gobierno no debe intervenir en el funcionamiento del mercado. Si el gobierno interviene, solo se convierte en un obstáculo. Los precios se ajustan de arriba hacia abajo, incluyendo los salarios, de manera natural, y se consigue equilibrio en el mercado. El mercado de trabajo se encuentra cuando hay pleno empleo, es decir, que no hay desempleo, y solo se puede detectar el desempleo cuando es voluntario. La producción total está determinada por el pleno empleo de los recursos, es decir, de esta forma la oferta está dada y los cambios de la demanda solo pueden generar cambios en los precios. La política monetaria es ineficaz, la política fiscal es ineficaz, el valor de los bienes está determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza para producirlos, y sus principales exponentes son Adam Smith, David Ricardo, John Mead y Robert Malthus. Esto sería un breve resumen de los principios de la economía clásica. Aquí están los economistas clásicos, ya dijimos Adam Smith, ya mencionamos David Ricardo, John Stuart, Jean Baptiste Sayce, van a aparecer algunos alemanes como Johann von Thuenen, Friedrich von Hermann, etc. Y algunos de sus principales obras que influyeron para la creación de la teoría clásica. Y continuando con este transcurso histórico que estamos revisando, ¿sale? Del pensamiento económico, es hora de centrarnos en la economía moderna, la que se ejecutó en los siglos XIX y siglo XX. Aquí vamos a estudiar la escuela marxista, la escuela keynesiana y la escuela neoclásica. Vamos a ver en esta presentación solo la escuela marxista, para la próxima semana ver las siguientes. Muy bien, Carlos Marx yo creo que es uno de los pensadores más conocidos a nivel internacional por su obra Das Kapital o El Capital en alemán, porque es uno de los idealistas que criticaron al capitalismo. Incluso se puede considerar que él es el padre del pensamiento revolucionario. Pero vamos a hacer la crítica directamente de lo que nos compete a nosotros, que es la escuela marxista como una escuela del pensamiento económico. Bueno, el marxismo o la escuela marxista, vamos a decir que es un conjunto de doctrinas, pensamientos e ideas principalmente aplicables en la política y la filosofía, derivadas del libro de Carlos Marx, El Capital, que más adelante serían continuadas por su amigo y alumno
Federico Engels, ¿sale? Quien tuvo mucho apoyo para el desarrollo de la teoría marxista, es decir, fue un seguidor muy fiel de Carlos Marx, ¿sale? Para distinguir la doctrina de las corrientes derivadas del marxismo, y hablamos de las corrientes de Marx y de Engels, podríamos decir que a esta época se le conoce históricamente como el socialismo científico. ¿Cómo surge la escuela marxista? Y vamos primero a la imagen, ¿sale? El origen del socialismo, que es una idea que él proponía, o es una doctrina que exige la sustitución de la propiedad privada por una propiedad colectiva. El término socialismo surge en el siglo XIX y entre los autores más importantes destacan Carlos Marx y Robert Owen. Pero bueno, Carlos Marx propone que tenemos que buscar las leyes objetivas que son las que rigen las relaciones sociales de producción. Y que, lamentablemente, el sistema capitalista solo nos enseña que muchas de estas ideas tienen carácter contradictorio. Vale la pena mencionar que el capitalismo es un modo de producción cuyas contradicciones necesariamente darán nacimiento a un nuevo modo de producción que él llama el socialismo. ¿Cuáles serían esos antecedentes que permiten que surja la escuela marxista o que le dan el origen inmediato a las ideas del socialismo? Primero, es que hay una terrible crisis económica a la que podemos decir que entre 1795 y 1834 hay un grave problema de miseria en el mundo. El avance de la revolución industrial, todo esto lo sabemos, desplazan a los seres humanos de las fuentes de trabajo, ¿sale? Y las máquinas empiezan a realizar los puestos de trabajo que cubrían hombres, mujeres y niños. Entonces se empieza a desmembrar el núcleo familiar. Existe una elevada mecanización que afecta la vida física y espiritual del obrero, y más o menos podríamos entender que toda la sociedad que tenga una organización social de clases siempre va a generar un conflicto entre estas clases, impulsando a las sociedades a generar cambios y a las revoluciones, como por ejemplo la revolución burguesa en Francia, el levantamiento de los esclavos en Roma y por supuesto el levantamiento de los siervos durante el feudalismo o los campesinos durante el feudalismo. También Carlos Marx critica a la religión diciendo que es una droga que se le da al pueblo y que lo mantiene dormido para que no pueda desarrollarse él mismo. Pero vamos a meternos en lo que consideramos importante económicamente, que es lo que podemos aplicar de la escuela marxista en la economía. Número uno, son las mercancías, ¿sale? El hombre toma los elementos de la naturaleza y los transforma en mercancías, les da valor y los puede expresar en forma de dinero. También tiene una teoría del valor y Marx determina la magnitud del valor de una mercancía pensando en la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción, dando el estado del arte y la técnica. El trabajo que hace cada persona se le denomina concreto. Genera el término de plusvalía, es decir, que es ese excedente que el trabajo de los obreros crean. Es decir, el obrero al vender su fuerza de trabajo, él busca obtener un ingreso, ¿verdad? Y lo que él recibe a cambio de ese trabajo es un salario. El capitalista, que ya quedamos que son los dueños de los medios de producción, le compra esa fuerza de trabajo al obrero. Sin embargo, lo que buscan verdaderamente los capitalistas es apropiarse del exceso de trabajo que generan cada uno de los trabajadores. Esto sería más o menos entender que un trabajador cubre una jornada de 8 horas normalmente, pero que él con solo 5 horas de su trabajo puede cubrir el costo de su salario y las 3 horas restantes serían la plusvalía que se queda el capitalista. Espero que haya quedado clara esta idea. El punto número 4 es la teoría de la renta. La parte de la plusvalía que toma forma de renta, pues va a depender de 3 factores.
Pero bueno, no son más que los tipos de renta que existen: renta tipo 1, renta diferencial y la renta absoluta. Para Adam Smith y David Ricardo, y también para Marx, la tasa de ganancia va a ser el promedio por unidad del capital invertido que perciben los capitalistas en la economía. Número 5. El ciclo y crisis del capitalismo. Él describe que el capitalismo tuvo una etapa de despegue o recuperación, luego una intensificación capitalista, pero que llega a un punto máximo que le llama auge, y que de ahí inmediatamente va a caer en recesión, crisis, y nuevamente va a comenzar el ciclo. Incluso por eso es que hay un dicho que en la economía las cosas suben y bajan. ¿Sale? Vamos entonces a platicar o a tratar de describir cada uno de estos aportes. Número 1, entonces se desarrolló la teoría del valor, que es una idea muy abstracta porque dentro de ella hay aspectos que tienen un gran interés humano, pues se considera que el sistema de producción llamado capitalismo, e incluso al mismo ser humano, se le llega a considerar como una mercancía. Y es aquí donde el marxismo hace una crítica, donde no es posible que los obreros se hayan convertido en mercancías y que el proletariado no pueda ser dueño ni siquiera de su trabajo, porque lo único que hace es arrendar su tiempo a un precio fijado por el empresario. En el mapa mental que está ahí dice que Carlos Marx, El Capital, hace una crítica a los pensamientos de la escuela clásica, habla de la economía, la producción, la distribución, la circulación y el consumo, del concepto de mercancía, el valor de trabajo, la plusvalía, que lo platicamos hace un momento, y que el capitalismo está en una crisis de realización y que tiene una tendencia hacia la caída. El punto de la plusvalía, que aquí creo que se va a quedar más claro, dice: la plusvalía, vamos a verlo como si fuera un ejemplo. Supongamos que lo que mantiene vivo a un obrero es el valor de 5 horas diarias de su trabajo. Es decir, con solo trabajando 5 horas y ni una más, él podría subsistir. En lo que el empresario le paga al obrero, son solo para vivir y el trabajo esas 5 horas, que sería el valor trabajado o el valor verdadero. ¿Sale? La mercancía que el obrero está vendiendo es precisamente su trabajo. Sin embargo, esta no está sometida a la defensa de ninguna ley ni a una ley de oferta y demanda. El obrero tiene que vender su trabajo al precio que el empresario quiera pagarle, pero al obrero solo le pagan 5 horas, es decir, la cantidad que le pagan es equivalente a 5 horas, pero trabaja 8. Esas 3 horas que, digamos, está de más o está trabajando de más el obrero, el empresario se beneficia de ellas, y es aquí donde surge el margen de ganancia, pero el término de lucro es el que él dicen. Y este es el principio de las empresas capitalistas. Dicho de otra forma, cuando tú quieras crear tu propia empresa, tu trabajador tendrá que crear en un lapso de tiempo, generar los ingresos en tu empresa para pagarle y un margen de ganancia para ti. Esa sería la idea. En el desarrollo del mapa mental tenemos lo siguiente. Primero vamos a ponernos en el contexto histórico. Ya quedamos que ahora estamos en la revolución industrial, pero vamos a centrarnos en la revolución francesa, ¿sale? Aquí Karl Marx es el importante. La teoría económica marxista representa una visión completa de la economía, cómo se relacionan las producciones, la distribución, la circulación y el consumo, siempre poniendo como eje principal el valor de la mercancía dada por el trabajo. El valor de la mercancía se determina por la sustancia común entre ellas, el trabajo empleado en producirla, y cantidad de trabajo se mide por el tiempo, en horas o en días, ¿sale? El valor excedente que genera el trabajador y que se apropia el capitalismo es el plusvalor o plusvalía, y ahí radica o ahí está la ganancia del capitalista o del emprendedor, del empresario, perdón. En el capitalismo hay una crisis de realización y otra crisis originada por la ley de la caída
tendencial en la tasa de ganancia. Bueno, número 3, la concentración de capitales. Pues lógicamente dice que el tipo capitalista lo único que genera o que conduce es a los monopolios, porque no se contratan los obreros, vamos a decir que por si ganan menos o más, sino el capitalista es el que determina la cantidad que se le va a pagar, el trabajador produce más de lo que se va a pagar y ahí hay un momento de concentración de capitales o donde el capitalista obtiene una riqueza excedente. Y en la imagen a lo mejor se puede entender malo. No es tan malo que yo sea rico y usted pobre. Sería muy malo que los dos fuéramos pobres. La caricatura hace alusión a que si el empresario o el capitalista fuera pobre, no podría pagar los salarios de la otra persona. ¿Sale? En el aspecto político, pues bueno, Carlos Marx se pone a estudiar al Estado y me encanta este párrafo que dice que el origen del Estado está en la propiedad privada, pero naciendo así un organismo necesario para proteger los intereses y los derechos de los propietarios. Pero en la realidad el Estado solo garantiza los derechos de una minoría. O sea, que ha sido un instrumento que solo le ha servido a la clase dominante para mantener ese sistema. El hecho de que el Estado esté por encima de la sociedad, como ha sucedido muchas veces, se traduce en la producción de injusticias y descontentos. Y mira la imagen, ¿no? Está la clase alta que tiene un puro o un cigarrillo, pero si te das cuenta tiene un reloj de oro, anillos, joyas. La clase media está haciendo malabares para subsistir y la clase baja solo está recibiendo lo que sobra de la clase alta y de la clase media. Dime tú qué opinas. ¿Tú crees que verdaderamente el Estado solamente ha podido garantizar los derechos de una minoría? Cuéntame. Lo platicaremos en Zoom, ¿vale? Bueno. Entonces, solo para terminar, esto ya lo platicamos, vamos a solamente centrarnos en lo importante. Los principios básicos de la economía marxista, las mercancías. Los elementos, los seres humanos los toman de la naturaleza e incluso el trabajo de los obreros es mercancía. El valor tiene que estar determinado por la magnitud del valor de la mercancía, ¿sale? Es decir, del trabajo y la técnica necesarios para poderlos crear. La plusvalía es esa diferencia que generan los obreros al vender su fuerza de trabajo y que se convierte en la ganancia del capitalista. La teoría de la renta es que la parte de la plusvalía que forma parte de la renta depende de 3 factores, que lo vamos a ver luego, ¿sale? Y luego viene el ciclo del capitalismo, donde venimos despegue, recuperación, intensificación, auge, recesión y crisis. Bueno, para terminar, solo les voy a pedir una actividad muy sencilla. Yo quiero que ustedes me ayuden a hacer 2 mapas mentales, uno donde aparezca la escuela clásica, otro donde aparezca la escuela marxista. Ahí están algunos índices o algunas guías. Recuerden, de la escuela clásica Adam Smith, La riqueza de las naciones, de la escuela marxista Carlos Marx, El capital. Ayúdenme a desarrollar estos 2 temas a manera de mapa mental. Me lo subes a el Classroom y eso es todo, ¿vale? Aquí hay algunas referencias bibliográficas y pues me despido, no sin antes decirlo, como ya es una tradición, un buen consejo te doy porque tu buen amigo, el maestro Misa soy, y el consejo de esta semana es muy sencillo. El consejo de esta semana es que te voy a pedir que vayas buscando 3 noticias que tú creas que se relacionan con la economía porque las vamos a discutir en un foro. Y ese es el consejo. Quiero invitarte a que todos los días leas las noticias. Por lo menos 2 titulares, por lo menos 1, 2 o 3 periódicos. No es suficiente las noticias del celular ni las del Facebook. Así que, adiós. Gracias por tu tiempo.